Hola a todos y a todas. Les hablaré sobre laicismo en la educación por su servidora Blanca Sánchez. Como sabemos bien, en este tema llevaremos las palabras clave que es laicismo y educación. Laicismo en la educación es aquella que se mantiene por completo ajena a cualquier doctrina religiosa y que se basa en todos los resultados del progreso científico. Lucha contra la ignorancia y sus efectos como las servidumbres, los fanatismos y los perjuicios. Esto no quiere decir que la educación laica enseña a los jóvenes a ser agnósticos o ateos o que contradiga los preceptos morales que en una cultura provengan de su tradición religiosa. El aumento del laicismo puede crear sociedades que renuncien a los beneficios asociados a las creencias religiosas y a la participación religiosa. Además de evitar los conflictos religiosos, promueven los valores, fortalece la democracia y forma el pensamiento crítico en el alumno. Laicismo en la educación de México. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado, Federación, Estados, Distrito Federal y municipios. La educación que importa en el Estado tendrá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria y a la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. Para el caso de México, la laicidad tiene sustento desde la promulgación de la Constitución del 5 de febrero de 1857. Sustento del Estado laico en México. En este sustento del Estado laico en México existió y hubo la Ley Juárez. El Estado liberal, presidido por Benito Juárez, se constituía como un Estado eminentemente laico. El 25 de septiembre de 1873, la separación entre la Iglesia y el Estado, al igual que el Porfiriato, que fue de 1876 a 1880 y 1884 a 1911. Las disposiciones jurídicas Las disposiciones jurídicas del sustento laico del Estado no se aplicaron en el mismo rigor en todos los ámbitos. Al igual manera, hubo reconciliación con los diferentes facciones y la católica. El gobierno interino de Benito Juárez García en el año de 1859 se amplió y fortaleció el carácter laico del Estado mexicano. A continuación les presentaré un video sobre Juárez y el laicismo que vendrá a más detallado. El fortalecimiento del laicismo en México, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, impulsado por Juárez y el Partido Liberal, tenía como finalidad la construcción de un Estado y un gobierno sustentados en instituciones civiles y democráticas. Un paso trascendental en ese sentido lo constituyó la promulgación de la Constitución de 1857 y de las leyes de reforma que condujeron a la decisiva separación entre la Iglesia y el Estado, logrando con esto que la educación, la impartición de justicia y la elección de gobernantes y jueces dependiera esencialmente de las decisiones de los ciudadanos y no de un poder religioso. La creación y puesta en marcha de estas reformas, que afianzó el laicismo como una reforma de convivencia social, no albergaban ningún tinte religioso, y sí afectaron los poderosos intereses del alto clero católico. Esto se debió a la enorme injerencia que éste tenía en asuntos públicos desde la época colonial.
Los ciudadanos de este país, señalaban los liberales, son libres de profesar la religión que más convenga a sus intereses y a su conciencia, pero el Estado y el gobierno de la República no deberán profesar fe alguna. Su carácter debe ser el de un Estado moderno y laico que proteja a todas las personas por igual. En este contexto, y respetando el sentir del pueblo católico, durante el gobierno de don Benito Juárez, una importante celebración religiosa como el Día de la Virgen de Guadalupe pasó a ocupar un lugar destacado en el calendario cívico, al decretarse el 12 de diciembre como día de fiesta nacional. Con la fijación del derecho del Estado para regular los actos esenciales de la vida ciudadana, nacimiento, matrimonio y defunción a través del registro civil, al eliminar el sometimiento de los individuos a un solo credo, al poner fin a los tribunales y fueros religiosos y militares e impulsar una educación basada en los avances de la ciencia, el laicismo propugnado por los liberales comenzó a arraigarse en la nueva mentalidad de los ciudadanos. Hoy, al cumplirse el bicentenario del natalicio de don Benito Juárez, el ideario juarista de mantener siempre en alto la bandera del laicismo para construir una sociedad justa y dotada de instituciones públicas e imparciales que garanticen la dignidad de las personas, se mantiene vigente como uno de sus grandes legados. El fortalecimiento del laicismo en México a partir de Bueno, la aquí segunda en el mitad del siglo video que acabo de XIX, presentar impulsado ya por está Juárez más y el Partido detallado Liberal, y más tenía como explicado. finalidad la Espero y construcción de le un hayan Estado y un gobierno entendido y sustentados en comprendido a la instituciones civiles perfección. y democráticas. El Estado laico mexicano en el siglo XX, con el triunfo de la Revolución de 1910, la promulgación de la Constitución de 1917, expansión del sistema educativo y la consolidación del Estado laico. Al igual manera, la Revolución triunfante de 1910 a 1917 se propuso limitar la influencia de la Iglesia respecto al Estado. La Constitución de 1917 se establecieron los artículos específicos sobre el carácter laico del Estado. Artículo 3, artículo 5, artículo 24, artículo 27 y artículo 130. El 16 de diciembre de 1916 se aprueba en el Congreso el artículo 3 que establece la enseñanza laica y gratuita. Y reflexiones finales a modo de cierre a más de 150 años de la separación de atribuciones entre el Estado mexicano y la Iglesia Católica y la sociedad mexicana ha experimentado generacionalmente cambios que demandan la necesidad de entender la laicidad como un proceso en lo normativo, lo discursivo y su práctica. Bueno, esto sería todo de mi parte y muchas gracias por su atención.